Considerada junto a Londres, Nueva York y París una de las 4 ciudades globales, Tokio conjuga en un solo lugar una bizarra mezcla entre modernidad y tradición. Las luces de neón, los trenes bala y superautopistas se combinan en una extraña simbiosis con templos budistas y jardines zen adornados con flores de loto. Todo ello en una urbe, en su área metropolitana, de casi 38 millones de habitantes, casi la totalidad de la población de Colombia. Amigos de Sucesos, bienvenidos a recorrer Tokio, la capital de Japón. En la madrugada del 9 al 10 de marzo de 1945, unos 334 bombarderos norteamericanos B-29 descargaron 1.665 toneladas de bombas incendiarias sobre la zona este de Tokio, arrasando un área de 41 kilómetros cuadrados, aproximadamente la cuarta parte de la ciudad. Llevaban las bombas de racimo, que los estadounidenses rebautizaron como tarjetas de visita de Tokio, y que una vez en suelo firme derramaban un contenido letal de fósforo blanco y napal, un pegajoso gel de gasolina recién desarrollado en los laboratorios de la Universidad de Harvard. Como en el famoso bombardeo de Dresde, que tuvo lugar un mes antes, el ataque fue ejemplar como demostración de lo destructivo que podían llegar a ser estas bombas convencionales en la era de las bombas H. La temperatura de la ciudad subió hasta los 980 grados. El ataque hizo hervir el agua de los ríos y canales y fundió los cristales de las ventanas. Como habían calculado, el fuego consumió con facilidad los materiales típicos de construcción japonesa, madera y papel, pensados para proteger de los terremotos. Volaban tan bajos que una docena de bombarderos aliados llegaron a caer víctimas de las columnas de fuego que ellos mismos habían producido. Unos 260.000 hogares fueron destruidos hasta los cimientos y al menos 105.400 murieron en una ciudad con 3 millones de habitantes. La llamaron Operación Mettinghouse. Según estos datos de las autoridades niponas, se trata del bombardeo aéreo con más víctimas inmediatas de la historia, por encima de los de Hiroshima y Nagasaki. Las bombas atómicas lanzadas en estas 2 ciudades niponas en agosto de 1945 acabaron en el acto con la vida de 80.000 y 74.000 personas respectivamente. Naturalmente, las víctimas mortales aumentaron por miles durante años posteriores debido a los efectos de la radiación. La magnitud de esta tragedia, que tuvo lugar 5 meses después, sepultó el recuerdo del bombardeo de Tokio, que en su 70 aniversario apenas cuenta con un pequeño museo conmemorativo, el Centro de Daños y Perjuicios de la Incursión Aérea de Tokio, donde se muestran fotografías y objetos destruidos por el fuego. Como resultado de la guerra, Japón perdió el 44% de su territorio y muchas de sus ciudades y fábricas fueron destruidas por los bombardeos. Al término de la guerra, 6 millones de soldados y civiles fueron repatriados a Japón, con lo que se dio una escasez en cuanto a los alimentos disponibles. Se ha calculado que el 40% de Osaka y Nagoya, el 50% de Tokio, Kobe y Yokohama y el 90% de Aomori fue destruido por los bombardeos. Esto sin considerar los deseos de servir a su compañía, todo ello amplificado por un sistema único de empleo vitalicio, de ascenso por antigüedad y de sindicatos cooperativos. Este modelo, que hoy muestra sus límites, propició la riqueza de un Japón triunfante antes de que el estallido de las burbujas bursátiles e inmobiliarias de principios de los años 1990 frenaran su impulso. Desde entonces, la ahora tercera potencia económica del planeta detrás de Estados Unidos y China busca recuperar su brillo de antaño, mientras que Alemania puede jactarse de ser la locomotora de Europa. Los jardines de Amarikyo Teien
son un remanso en medio de la actividad febril de Tokio y un buen ejemplo de los contrastes que genera esta ciudad y la sociedad japonesa. Cercano a la lonja de Tsukiji, es una buena idea pasear por este precioso espacio verde para relajarnos de la sobredosis de acción que habremos podido observar en ese mercado. Se accede por un puentecito sobre un canal y hay que pagar 300 yenes para entrar, que merecen la pena. Con la entrada se incluye un mapa con una audioguía que los amables empleados del recinto se encargarán de explicarte. Eso sí, no hay en español. Es uno de los jardines más bellos de Tokio. Se le llama también el jardín separado del palacio y en otros tiempos era territorio exclusivo de shogunes, los señores de la guerra del Japón medieval. Es un verdadero placer pasear. Fuimos en verano, que en teoría no es el mejor momento para visitarlo, bajo un plomizo y triste cielo gris. Aún así, llaman la atención los 1000 detalles que resaltan la forma de arbustos, árboles, estanques, canales, todos buscando el equilibrio perfecto para que la unión de todos sus elementos creen un paisaje único que quede grabado en la retina del visitante. Además, llama mucho la atención ver este espacio verde como una especie de oasis de armonía natural rodeada de los innumerables rascacielos de Tokio. Un punto interesante es la casa del té que hay en medio del lago. Digamos que ofrecen una ceremonia del té versión light. Desde luego, no se puede acercar a la tradicional de varias horas de duración y todo un arte en sí misma. Sin embargo, es mucho más accesible y nos acerca un poco a una tradición que sería mucho más difícil de compartir si no tienes a un lugareño a tu lado. El santuario de Meiji o Meiji Shingu es uno de los santuarios shintoístas más populares de todo Japón, dedicado al primer emperador del Japón moderno, el emperador Meiji y su esposa, la emperatriz Shoken. El santuario de Meiji terminó de construirse en 1921, unos años después de la muerte del emperador y la emperatriz, como señal de agradecimiento al papel que el emperador tuvo durante la llamada Restauración Meiji. El emperador Meiji llegó al trono en 1867, en un momento en que Japón dejaba atrás el periodo feudal de Edo, abriéndose al mundo y a la modernización y occidentalización, tras la recuperación del poder por parte del emperador en 1868 y la caída del shogunato de Tokugawa. Esta parte de la historia de Japón daría para hablar largo y tendido, pero nos concentraremos aquí únicamente en el santuario y ya habrá tiempo para otras entradas. El lugar escogido para su construcción fue justo un jardín de lirios que a menudo frecuentaban el emperador y la emperatriz. Con una superficie de 700.000 metros cuadrados, el santuario está rodeado de un bosque de 120.000 árboles de diferentes especies, al lado del parque Yoyogi, en pleno centro de Tokio, y es un lugar de descanso y relax ideal a pesar de estar en una de las zonas más bulliciosas. Es por eso que el santuario de Meiji es uno de los sitios más populares de Tokio y recibe más de 3 millones de visitantes tan solo durante el Asmude, o la primera visita al santuario o templo durante el Año Nuevo. La entrada al santuario está marcada por varios tori, enormes, de madera y cobre, que llevan la figura de un crisantemo, la flor que aparece en el blasón de la familia imperial. El santuario consta de 2 espacios diferenciados: la zona interior o Naien, donde encontramos los edificios del santuario, y el Onmusuden, el Museo del Tesoro, que expone varias curiosidades del emperador y la emperatriz, y la zona exterior o Gaien, donde encontramos una galería llena de grandes murales que ilustran la vía del emperador, recintos deportivos como el Gimnasio Nacional de Yoyogi, el estadio de béisbol Jingu, el segundo estadio de béisbol, un recinto de golf, un campo de softball, un club de tenis, el Chicheikan Budojo de artes marciales,
además del Meiji Kinenkan, comúnmente utilizado para ceremonias de bodas shintoístas, de las que se hacen muchísimas. Y es que los domingos es especialmente fácil ver una boda shintoísta en el santuario de Meiji. En el extremo sur del santuario encontramos el jardín interior, una visita muy recomendable especialmente en junio, cuando florecen los lirios. El santuario de Meiji fue construido en 1958, justo después de la Segunda Guerra Mundial, después de haber sido destruido por las bombas que azotaron la capital nipona durante la guerra. El santuario de Meiji es una visita obligada para cualquier turista que pise la capital nipona. Disfrutar de su arquitectura, relajarse paseando por los senderos del bosque, pasar por debajo de sus grandes torii de madera, lavarnos las manos en la fuente de ablución Temisuya, lanzar algunas monedas en la caja de ofrenda del santuario, o pedir un deseo o realizar un rezo y hacer una última pequeña referencia. Ver una boda shintoísta, comprar algún amuleto como un amamori o una ofuda, comprar algún omikuji para conocer nuestra suerte, estampar el sello del santuario en nuestra colección de sellos particular o escribir en una ema son algunas de las cosas que recomendamos hacer durante esta visita. Ver una boda en el santuario Meiji es una experiencia única que, entre otras cosas, enmarca la extraordinaria cultura de respeto y admiración hacia el pueblo japonés. Durante nuestra visita vimos varias. La novia arreglándose en medio del jardín del santuario iluminada por las luces de quienes se disponían a grabar la ceremonia. El respeto de los familiares haciendo largas filas para acompañar en este nuevo paso a sus seres queridos es algo fascinante. Otro detalle son los deseos de la gente que los escribe en un pedazo de madera solicitando cosas positivas para su futuro. Son miles de letreros que se escriben y se cuelgan en este lugar para luego ser quemados por los sacerdotes del templo, y los queman para que las cenizas se esparzan en medio de la naturaleza. Recordemos que la religión shintoísta es politeísta y sus dioses son los dones de la naturaleza, el agua, los árboles, el aire, aspectos que resaltan además el cuidado por el medio ambiente. Al ingresar al templo shintoísta nos asombramos con dos líneas de barriles, uno de sake, la bebida tradicional del Japón hecha a base de arroz, y una columna de barricas de roble donde se guardan los mejores vinos franceses. El sake es una publicidad de un fabricante que contribuye con el templo a la espera que le vaya bien en sus próximos negocios. Algo maravilloso dentro del santuario fue observar una bien completa exhibición de bonsái, aunque no lo crean, algunos de 100, 200 y hasta 500 años, verdaderas reliquias que han soportado no solo el paso del tiempo, sino de los conflictos y las guerras. El shintoísmo o sintoísmo es una religión primitiva y popular de Japón, llamada así en el siglo VIII para distinguirla del budismo, del que posteriormente incorporó muchos rasgos. Surgió del culto a la naturaleza de las religiones populares, y esto se refleja en ceremonias que invocan los poderes misteriosos, espíritus o deidades de la naturaleza, para recibir un trato benevolente y protección. La naturaleza está habitada por una corte infinita de esas deidades o espíritus, y la vida humana se halla íntimamente vinculada a sus pensamientos y acciones. Por tanto, la religión shintoísta es una combinación de adoración a la naturaleza y culto ancestral, y en la mayoría de casos, el mito naturaleza es inseparable de la naturaleza relativa de la deidad ancestral y de su adoración. El templo shintoísta de Meiji fue construido en el año 1920
en homenaje al gran emperador Meiji. El emperador Meiji es el bisabuelo del actual. Él era emperador a partir del año 1868 hasta el año 1912, cuando falleció. Después de su muerte, en homenaje al gran emperador, fue construido el santuario shintoísta de Meiji. Hoy en día se supone que el alma o espíritu del fallecido emperador Meiji está al altar del santuario y la gente reza al alma, espíritu del fallecido emperador Meiji. Ahí se realizan bodas también. Sí. Aquí en Japón sí, mucha gente se casa en un santuario shintoísta. Es una boda típico y tradicional. Todos van vestidos de kimono, en el traje típico tradicional. Eso de que la gente escriba las carticas, ¿cómo es la historia de esa? En frente del edificio principal del santuario, hay donde la gente la cuelga unas tablitas pequeñas, es la tablita de deseo. O cuando uno tiene algún deseo especial, escribe su deseo, nombre, la fecha y deja colgada ahí. Y después de pasar algún tiempo, los sacerdotes las recogen y las queman haciendo una oración. Así, los deseos pedidos van subiendo junto con el humo y llega al cielo y se cumple. Ese es el sistema. En Japón también es fuerte la religión budista. Dicen aquí que el 90% son shintoístas y otro 90% son budistas. Eso quiere decir que en este país asiático la gente practica dos religiones de manera simultánea, sin que la una expulse a la otra, son complementarias. Pero los budistas también tienen sus espacios. El templo de Sensoji, en Asakusa, es visitado anualmente por 20 millones de personas y es sin duda uno de los puntos turísticos de más interés e importancia de Tokio. La zona circundante está repleta de comercios y callejuelas con el sabor del viejo Edo. Es el templo más antiguo de Tokio, dedicado a la diosa Kannon. Según la leyenda, en el año 628 dos pescadores encontraron una estatua de la diosa en el cercano río Sumida, y aunque volvían a poner la estatua en el río, ésta siempre regresaba a ellos. El templo fue completado en el año 645. Desde Kami-Narimon, la puerta del trueno, guardada por Rai-Jin, el dios del trueno a la izquierda, y Fujin, el dios del viento, se accede a Nakamise, un paseo comercial que conduce a Osomon, la puerta del tesoro, la puerta principal del templo. A la izquierda se alza una pagoda de 64 metros de altura y enfrente el edificio principal, Hondo, que alberga la estatua de Kannon, de 5 a 6 metros de altura y que nunca ha sido mostrada en público. Estamos ahora en el templo budista de Asakusa Kannon, es el templo más antiguo aquí de Tokio. Originalmente fue construido en el siglo VII para divinizar una imagen de Kannon. Kannon es una diosa budista. Imagen de Kannon que fue pescada en el río Sumida, aquí cerca, en el siglo VII. Y sí, fue construido ahí, pero hoy en día dicen que es la imagen principal de este templo. Es tan sagrado, nadie puede mirarla. Está escondido al fondo del altar principal de este templo budista, Asakusa Kannon. Y estamos en el barrio de Asakusa, es el barrio más típico y tradicional. Y para llegar hasta el edificio principal, uno viene caminando en la calle peatonal, está lleno de tiendas pequeñas, se venden cosas típicas como recuerdos típicos, souvenir, artesanía y comida típica. El acceso al templo por Nakamise, el paseo está flanqueado por tenderetes y kioscos, con recuerdos y artículos variados destinados al visitante. Hay varios puestos donde se pueden comprar todo tipo de cosas, galletas japonesas generalmente de trigo, de curioso sabor. También hay motivos japoneses como el hachimaki, el pañuelo para anudar en la frente, como el que llevaban los kamikazes de los símbolos de venceremos. Otros hachimaki hacen referencia al deseo de tener éxito en los estudios. Finalmente, encontraremos gran variedad de yukata, los kimonos de verano
que muchos occidentales compran para vestir cómodamente en casa. Las expresiones culturales no se hicieron esperar durante nuestra permanencia en el templo. Lo interesante es que el espectáculo tenía como protagonistas a integrantes de la tercera edad, que con gran dedicación bailan, cantan e interpretan instrumentos musicales con gran dominio de los mismos.